Bueno, pues vamos a iniciar el estudio del hermano pobre de la cinemática. Decir que yo le tengo simpatía al movimiento armónico simple, porque es un movimiento que queda para el final siempre y se toca de paso, como si no tuviese importancia. Hay quien alega que no se debe explicar el más porque es por su dificultad, porque a un alumno le cuesta entender los principios en los que se basa el movimiento armónico simple. Yo estoy en absoluto desacuerdo. Es decir, un alumno que es capaz de entender el sistema de ejes para hacer los cálculos de las componentes intrínsecas del vector aceleración, estoy seguro de que entiende perfectamente el movimiento armónico simple. Sucede con el más que luego, cuando uno continúa sus estudios posteriores y tiene que profundizar en el estudio científico, por ejemplo, de estructura de la materia, se encuentra con el funcionamiento del oscilador armónico simple. Es decir, el movimiento armónico simple, el que yo a partir de ahora llamaré más, es el movimiento del oscilador armónico simple. Pues bueno, no se puede entender la estructura de la materia sin entender el funcionamiento, sin entender el oscilador armónico simple. Es decir, un oscilador armónico simple, el movimiento que se lleva a cabo es un movimiento armónico simple. Por poner un ejemplo, cuando tenemos un átomo en una red, por ejemplo, tenemos un átomo de aluminio más 3 en una red tridimensional de aluminio, y lo que hace este átomo de aluminio dentro de la red es precisamente moverse con un movimiento armónico simple. El OAS además es imprescindible para entender los movimientos periódicos, Dentro de ellos los movimientos oscilatorios y dentro de estos los movimientos vibratorios. Bueno, pues al final de esta escala, que va de menor a mayor, es decir, decimos, los movimientos vibratorios son un tipo de movimientos oscilatorios y los movimientos oscilatorios son un tipo de movimientos periódicos. Bien, al final nos encontramos con el movimiento armónico simple. ¿Cuántas veces han escuchado ustedes la palabra periódico, oscilatorio y vibratorio? ¿Cientos de miles de veces? Tienen que haberla escuchado, porque son innumerables los fenómenos físicos de la naturaleza que se repiten periódicamente. Innumerables. Bueno, podríamos poner muchísimos ejemplos, yo les voy a proponer uno, y así hablamos de otra de mis aficiones. Yo les voy a hablar de uno de ellos. Ahí tienen a nuestro planeta rotando. Saben ustedes, bueno, supongamos que es vertical el eje, pero saben ustedes que la Tierra rota alrededor del eje polar, que no es exactamente perpendicular, pero es igual, alrededor del eje polar. Es decir, este sería el eje polar. Bueno, me parece que me estoy saliendo. Eje polar. ¿Y dónde vivimos nosotros? ¿Dónde viven ustedes? Bueno, pues yo estoy viviendo, pues miren, por aquí viene, ahí, en ese extremo está Betanzos, Galicia. Pues nosotros, cualquiera de nosotros, estamos girando alrededor de este eje polar que atraviesa la Tierra. Cualquiera de nosotros está rotando con la Tierra, salvo en el caso de que ustedes vivan justo encima del eje polar. Es decir, si usted está colocado justo en el eje polar, usted no está
girando con la Tierra. Bien, pero no, todos los demás giramos. Bueno, aquí es un tema muy interesante este. Bueno, la Tierra es un movimiento periódico, ya lo saben ustedes, ¿no? Es un movimiento periódico. El movimiento de rotación de la Tierra es un movimiento periódico. Es decir, la Tierra da una vuelta cada 24 horas. El periodo son 24 horas. Vamos a ver. Este movimiento es un movimiento, bueno, supuestamente, suponemos que la Tierra es una esfera perfecta y que el eje este que tan mal he dibujado ahora es un eje perpendicular. Este es un movimiento circular uniforme. El movimiento circular uniforme es un movimiento periódico. Fíjense ustedes. Yo, por ejemplo, estoy más o menos a esta latitud y vamos a suponer que el ecuador está más o menos, el ecuador está aquí. Nosotros vivimos sobre la superficie terrestre. Cualquiera de nosotros va girando con la Tierra y con todo lo que rodea la Tierra, la atmósfera. Es decir, cuando nosotros nos tumbamos mirando al cielo, nos tumbamos un día de primavera en una pradera llena de flores, nos tumbamos mirando al cielo, no tenemos sensación de movimiento. ¿Por qué? Si la Tierra está girando y aquí están las nubes. Ahora, pues es sencillo, porque las nubes se mueven con la Tierra. No solo gira el planeta, sino todo lo que está sometido a su campo de influencia, al campo gravitatorio. Por lo tanto, las nubes van a girar con la Tierra, van en conjunto con la Tierra. Por eso, cuando estamos tumbados, nosotros no tenemos sensación de movimiento. Bien, hagamos una pequeña reflexión, aunque retrasemos un poco el estudio del más. Todos los puntos de la Tierra, como es un sólido rígido, bueno, supongamos que lo es, tienen la misma velocidad angular. Es decir, esta velocidad angular es constante. Voy a ponerla como vector, no voy a explicar demasiado esto. Es decir, que todos los puntos, cualquiera, ustedes, yo que me encuentro en esta latitud, y alguno de ustedes que se encuentra en el ecuador, tenemos la misma velocidad angular. Es decir, estamos describiendo el mismo ángulo en el mismo tiempo. Digamos que si ustedes están... vamos a ver, hagamos un corte por aquí, por mi latitud, que sea así. Esto es un corte en mi latitud. Yo estoy aquí. Y hacemos un corte por el ecuador. Usted está aquí, el que vive en el ecuador está aquí. Es decir, como giramos en conjunto, al cabo de un tiempo, al cabo de un segundo, usted, yo y usted habremos descrito el mismo ángulo. Es decir, este ángulo que le puedo llamar tita, todos los puntos de la superficie de la Tierra describen el mismo ángulo en el mismo tiempo. Luego el movimiento es un movimiento circular uniforme con velocidad angular constante. Pero también saben ustedes, los caballitos, que si bien la velocidad angular es la misma, la velocidad lineal, voy a cambiar de color para que lo vean, la velocidad lineal en un movimiento circular, esto es V del ecuador y V de Betanzos. La velocidad lineal aumenta a medida que nos alejamos del centro de giro. Es decir, tienen la misma velocidad angular, pero los puntos que están a distinta distancia del eje de giro tienen distinta velocidad lineal. Es decir, que si ustedes están en el ecuador, están girando más o menos, pero ya ha terminado esto, bueno, están girando más o menos a 1670 kilómetros por hora. Y yo que estoy en Betanzos, Galicia, España, lo estoy haciendo